En la historia de Candy White, la felicidad no fue un regalo, sino una conquista frente a los prejuicios. Para que la luz de una huérfana brillara, el destino invocó sombras persistentes nacidas del privilegio y la obsesión. Basándonos en la novela definitiva de Keiko Nagita, hoy exploramos la anatomía de aquellos que intentaron apagar esa luz y cómo la justicia, aunque tardía, puso a cada uno en su lugar. La verdadera columna vertebral del conflicto fue el linaje. La tía abuela Elroy no era malvada por naturaleza, sino una figura trágica atrapada por el deber. Como matriarca de los Ardley, cargó con la responsabilidad de un clan marcado por la muerte prematura de sus hermanos y sobrinos. Para ella, el apellido era una reliquia sagrada que debía protegerse de cualquier contaminación externa. Candy, para Elroy, representaba una amenaza a la pureza de su estirpe. Su villanía no fue el ataque directo, sino la frialdad y el silencio. Fue ella quien validó el estigma de Candy al permitir que los Lagan la trataran como inferior. La novela nos revela a una mujer que vivió bajo la presión de custodiar el secreto de la identidad del tío abuelo William, mientras su mundo se volvía incomprensible. Al final, su mayor derrota fue aceptar que la verdadera esencia de los Ardley no residía en la sangre, sino en el espíritu de la niña que tanto intentó rechazar. Si Elroy era la ley, la señora Lagan era el veneno. Su personaje representa la envidia social disfrazada de altanería. Fue ella quien orquestó el ambiente de hostilidad en Lakewood y quien sostuvo durante años la calumnia de que Candy era una ladrona. Pero la justicia llegó de la mano del patriarca. En uno de los momentos más catárticos de la novela, Albert, revelado como el tío abuelo William, ejerció su autoridad máxima. No hubo escape. Albert obligó a la señora Lagan a pedir disculpas formalmente ante Candy. Esa disculpa forzada marcó la caída definitiva de su máscara de superioridad, demostrando que ninguna posición social puede ocultar la pobreza de un alma que recurre a la mentira para destruir a los humildes. Eliza Lagan fue la ejecutora del rencor. Su odio por Candy fue absoluto, nacido de una envidia que no conocía límites al ver cómo Candy obtenía el afecto de Anthony y Terry. Eliza utilizó su origen humilde como un arma constante de humillación, buscando siempre recordarle que no pertenecía. Sin embargo, en la novela definitiva, su final carece de drama. Eliza simplemente desaparece de la narrativa central. Se marcha con su familia a Florida. No hubo redención ni perdón. Simplemente se convirtió en un recuerdo amargo de una mujer que tuvo todas las ventajas del mundo y las desperdició en una guerra de clases que nunca pudo ganar. Neil Lagan personificó la obsesión del cobarde. Tras años de maltratos, el rescate que Candy le brindó en un callejón deformó su mente. Neil no quería amar a Candy, quería poseerla. En un acto desesperado, intentó forzar un matrimonio publicando el compromiso en los periódicos, utilizando la presión social como una mordaza. No hubo anillos ni romance, solo el intento de un hombre pequeño por controlar a una mujer libre. Su derrota fue total cuando Albert disolvió la farsa, dejando a Neil como una figura patética ante la sociedad Ardley. En Nueva York, la villanía tomó un rostro trágico. Susannah Marlowe no buscaba el estatus, sino el corazón de Terry. Tras el accidente que la dejó parapléjica, Susannah convirtió su desgracia en el guión de una vida ajena, utilizando la culpa como una cadena para atar a Terry. Fue la dueña de su tiempo, obtuvo su apoyo, los medios mostraban su unidad, pero en el fondo, nunca fue parte de sus sueños. La novela definitiva nos ofrece el cierre final. Susannah muere. Con su partida,
El peso de la obligación que Terry cargó durante años finalmente se extingue. Su muerte cierra un capítulo de dolor y libera a Terry de las cadenas de un deber que nunca fue amor, permitiendo que el pasado deje de nublar el horizonte. Y la carta final de Terry a Candy lo confirma. Nada había cambiado en él. La historia de los villanos de Candy Candy nos enseña que el mal no siempre busca la destrucción física, sino la erosión del espíritu. Elisa intentó robarle su dignidad, Neil, su libertad, y Susana, su derecho a ser amada. Sin embargo, al final del camino, las sombras se alargan solo para aquellos que las proyectaron. Elisa y los Lagan se desvanecieron en el anonimato de Florida, cargando con el peso de una disculpa que llegó demasiado tarde. Susana encontró en la muerte el final de una obra que nunca debió protagonizar. Candy, por el contrario, emerge de este espejo de crueldad sin amargura. Porque la verdadera victoria no consistió en ver caer a sus enemigos, sino en demostrar que ninguna difamación, ningún chantaje y ninguna cadena de culpa es lo suficientemente fuerte como para quebrar un corazón que decide, a pesar de todo, seguir siendo bondadoso. A veces, los villanos ganan batallas, pero pierden la guerra contra el tiempo y la verdad. ¿Cuál de estos antagonistas crees que fue el más cruel? ¿O cuál de ellos te genera un poco de compasión? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Si te ha gustado este análisis profundo sobre el lado oscuro de esta joya de la animación y la literatura, no olvides suscribirte y compartir este video. Gracias por acompañarnos a explorar las sombras para encontrar, una vez más, la luz de Candy. Hasta la próxima.